Saludos cordiales, mis apreciables jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de lo que es nuestra segunda unidad respecto a nuestra asignatura de Seminario de Defensa Fiscal. Para esta segunda unidad nos vamos a enfocar ya de manera más concreta a saber y conocer cuáles son los medios de defensa fiscal, los cuales están previstos en nuestro ordenamiento legal vigente. Por esta razón, pues vamos a conocerlos de manera más precisa, vamos a conocerlos, a estudiarlos, los analizaremos de manera más concreta. Hasta aquí lo que hemos platicado pues es referente a los actos de autoridad. Todos aquellos actos, sean acciones u omisiones que la autoridad fiscal realiza y que de alguna manera pues violan los derechos, las garantías de los contribuyentes, y que esto da lugar a que el propio contribuyente pues pueda hacer uso de cualquiera de estos medios de defensa fiscal que estaremos comentando de manera particular. Pero para iniciar vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la justicia fiscal en México. Y nos vamos a apoyar en lo que dice uno de los más prestigiados teóricos, uno de los autores más reconocidos, como lo es el maestro Andrés Serra Rojas. Nuestro autor nos hace un recuento histórico de cómo el sistema de justicia fiscal en nuestro país se desarrolló a lo largo de la historia. Y bueno, nos comienza diciendo que el antecedente más remoto, más antiguo en México, lo son las audiencias reales de las Indias, a las cuales los virreyes podían recurrir ante la insistencia de ejecutar acuerdos impugnados. Tomemos en cuenta que este primer antecedente, las audiencias reales de las Indias, pues es un sistema de justicia administrativa, fiscal, traída de España, toda vez que en España ya se aplicaba este sistema y el cual pues es traído a nuestro país para que también se pudiese aplicar. Más adelante aparecen lo que son las juntas superiores de Hacienda. Estas juntas superiores de Hacienda se encargaban de todo lo relacionado a la Real Hacienda y donde también se conocía de las resoluciones administrativas controvertidas. Es decir, todas aquellas controversias, todos aquellos conflictos que surgían dentro de lo que era la Hacienda, pues eran llevadas ante esta Junta Superior, la cual conocía del caso, pero sobre todo, pues emitía una resolución. Vamos a ver que en la Constitución de 1812, que aunque es una constitución no meramente formal, toda vez que no es reconocida como tal, pero sobre todo en la de 1824, que sí es nuestra primera constitución legalmente reconocida, los estudios referentes en esta materia fiscal pues son realmente muy limitados. Podemos decir que no tenemos un propio procedimiento contencioso administrativo, ni mucho menos fiscal. De cierta manera, pues esta función, estos problemas eran resueltos por el Poder Judicial, ya en lo que era el México independiente. Y avanzando encontramos que más adelante, una de las etapas fundamentales para este procedimiento que hoy tenemos en materia fiscal, pues es la aportación que hace un personaje ya conocido por nosotros. Y me refiero al señor don Teodosio Lares. Recordarás que en Derecho Fiscal hablábamos del Código Lares, por ser precisamente Teodosio Lares, pues quien hizo su propuesta para que este código entrara en vigencia en nuestro país. Bueno, pues Teodosio Lares, a través de la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, ley que fue decretada el 25 de mayo de 1853, se introduce por primera vez en México la figura del Consejo de Estado. Esto a través de pues una copia que se le dio al modelo francés, y el cual dependía del presidente de la República, y en síntesis establecía que no correspondía al Poder Judicial el conocimiento de cuestiones administrativas,
las cuales debían ser conocidas por dicho consejo en primera instancia y por un consejo de ministros en segunda. Acá lo que podemos afirmar es que por primera vez se hace una separación de la materia administrativa con la materia judicial, ya que será el propio señor Lares quien va a hacer esta determinación al hacer esta distinción, que la materia administrativa no podía ser estudiada y resuelta por el Poder Judicial, toda vez que pues eran facultades propias del Ejecutivo. En la Constitución de 1857, que es nuestra segunda constitución en México, se vio sustancialmente influida por la Ley Lares al adoptar el sistema de justicia administrativo dentro de su texto. Lo anterior trajo como consecuencia que la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz del entonces ministro Ignacio Vallarta, declarara la inconstitucionalidad de los tribunales contenciosos administrativos contenidos en dicha Constitución, pues según él eran violatorios a la división de poderes, debido a que un tribunal administrativo implicaba la reunión de dos poderes en una sola persona. Es decir, este señor Vallarta, presidente de la Corte, pues decía que no era posible que el Ejecutivo tuviese a su encargo dos poderes, tanto el poder ejecutivo, administrativo de la nación, como pues actividades judiciales. Pero como hemos visto, pues no eran actividades judiciales, sino eran actividades propias de la administración pública. Por lo tanto, hablamos de un procedimiento administrativo, más no judicial. Eso que hoy, pues a lo mejor fácilmente lo entendemos, créanme que causó mucho conflicto. Fueron décadas en las que los conservadores, los liberales, pero sobre todo los teóricos, los constitucionalistas, no se podían poner de acuerdo entre decretar si era constitucional o no constitucional que el Ejecutivo pudiese pues administrar y sobre todo resolver la cuestión administrativa. Bueno, y a consecuencia de la inestabilidad política y social que vivió nuestro país durante todo ese tiempo, no fue hasta la Constitución de 1917, imaginémonos, 60 años después, cuando se logró subsanar de algún modo el conflicto de constitucionalidad de que adolecía el procedimiento contencioso administrativo previsto y enmarcado por Lares. En la segunda gran etapa del contencioso administrativo en nuestro país, hablamos que a partir de 1936 inicia una nueva etapa, con el decreto de la Ley de Justicia Fiscal proyectada por don Antonio Carrillo Flores, con la cual se crea el Tribunal Fiscal de la Federación. Por primera vez entonces encontramos que vamos a tener un tribunal especializado en la materia fiscal. Y si nos damos cuenta, para no volver a entrar en detalles y controversias, pues se eliminó el término, la palabra administrativo, que era lo que realmente había causado gran revuelo. Y ahora se optó por un nombre pues más propio, más concreto en la materia, y por esta razón se sustituyó administrativo por la palabra fiscal, naciendo de esta manera el Tribunal Fiscal de la Federación. Bueno, en esta ley, que es la Ley de Justicia Fiscal, se regula al procedimiento contencioso administrativo, casi de igual manera a como lo encontramos en la actualidad. No obstante, la mencionada ley solo tuvo vigencia pues muy poco tiempo, tan poco tiempo que fue solamente un año, pues en 1938 entró en vigor el Código Fiscal de la Federación, un nuevo código que para aquella época pues se iba a aplicar, se iba a encargar de todo lo referente al sistema de justicia fiscal. Bien, aun cuando las leyes anteriores lograron una correcta reglamentación del contencioso administrativo, las críticas sobre su inconstitucionalidad siguieron hasta las reformas constitucionales pertinentes. Y fue así que en 1946 se reforma el artículo 104 constitucional, aceptando por primera vez la existencia de tribunales administrativos,
al establecer que la Corte será competente para conocer de los recursos contra las sentencias que dictaren estos. Nos damos cuenta cómo ahora, por vez primera, pues se le da cierta autonomía a los tribunales administrativos y fiscales. Y digo cierta porque pues no era total, ya que quien tenía la última palabra pues era la Corte, el Poder Judicial. Y todo lo que los tribunales contenciosos administrativos, fiscales, realizaran, pues al final la Corte lo volvía a checar, lo volvía a resolver, y si algo no le parecía, si en algo no estaba de acuerdo, pues lo modificaba. Entonces, pues no hablamos de una autonomía plena, sino una autonomía limitada, a medias. Para el año de 1967, con motivo de la promulgación del nuevo Código Fiscal de la Federación del año anterior, es decir, de 1966, se hizo una nueva reforma al artículo 104. Nuevamente este multicitado artículo 104 constitucional se reforma y se establece que los tribunales administrativos desarrollarían el procedimiento contencioso administrativo. Fue finalmente en 1987 que se reforma el artículo 73 en su fracción 29, inciso H, estableciéndose que el Congreso tendrá facultad para instituir tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para emitir sus fallos, con lo cual se convierte en la reforma constitucional más importante para el contencioso administrativo y para todo lo que es el procedimiento fiscal en general. Por todo lo anterior, el juicio contencioso administrativo deja de ser criticado en cuanto a su constitucionalidad. ¿Cuándo? Pues hasta 1987. Este conflicto que inicia en 1957 se resuelve finalmente hasta 1987. Tuvieron que pasar 130 años para que finalmente en México se aceptara la autonomía de los tribunales fiscales, de los tribunales administrativos. En la actualidad contamos con un procedimiento y tribunales de lo contencioso administrativo, avalados totalmente por nuestra Carta Magna. Durante el desarrollo de los mismos hemos observado cómo han pasado a ser tribunales exclusivos de materia tributaria, a tribunales con una amplia competencia administrativa, la cual cabe recalcar que cada día se extiende más. La plena autonomía con que están dotados estos tribunales ha logrado sin duda alguna que se cataloguen como tribunales de jurisdicción delegada. Lo que aún sigue en duda es si son tribunales solo de anulación o si son de plena jurisdicción, a lo cual estamos de acuerdo con el maestro Manuel Lucero, al decir que podríamos considerar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como un tribunal de plena jurisdicción limitada. Si nos damos cuenta, pues todavía hay resistencia para que a este tribunal, para que este sistema de justicia, pues realmente se le pueda ver como un tribunal independiente, como un sistema propio de la materia fiscal. Y bueno, pues esta incertidumbre pareciera que aún continúa, aunque, como mencioné anteriormente, considero que a la fecha los tribunales fiscales, los tribunales encargados de la justicia administrativa, sí cuentan con plena autonomía, sí cuentan con plenas facultades y sobre todo están bien establecidos en nuestro marco legal. Haremos ahora un breve bosquejo de lo que es la historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el tribunal que actualmente se encarga de todo lo referente a la justicia fiscal y administrativa. Bien, diremos que el 1 de enero de 1937, como ya lo habíamos mencionado, entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal,
y con ella inician las actividades del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, conforme a lo dispuesto por esta ley. Este tribunal estaba integrado, como ya lo mencionamos, por 15 magistrados, los cuales podían sesionar en pleno, los 15 todos juntos, emitiendo sus opiniones, emitiendo sus votos en particular, y también lo hacían en salas. Se constituyeron 5 salas integradas por 3 magistrados cada sala, para hacer un total de 15 miembros. La competencia que les asignó el legislador en aquel momento era en materia estrictamente fiscal, solo y exclusivamente en materia fiscal, conociendo de las controversias que se suscitaban de actos o resoluciones emitidas exclusivamente por las propias autoridades fiscales. Un año después de haber entrado en vigor esta ley, la Ley de Justicia Fiscal, como también ya lo mencionamos, fue derogada y entonces entró en vigor el Código Fiscal de la Federación de 1938, conservando igual competencia para el tribunal, es decir, desapareció la Ley de Justicia Fiscal, pero el sistema de justicia fiscal que se estableció por esta ley quedó intocado, quedó a salvo y continuó con sus funciones. De igual manera, la competencia del tribunal también se amplía al conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, se le dieron mayores competencias, como también la de exigir fianzas otorgadas a favor del gobierno federal, así como de conocer las controversias que surgían por las resoluciones emitidas por el IMSS, sobre las resoluciones fiscales emitidas por el Departamento de Distrito Federal y sobre muchas otras disposiciones que emanaban de las leyes fiscales. Acá lo importante es resaltar que su competencia era propia y exclusiva de la materia fiscal. Para el año de 1946 se crean 2 salas más y entonces se aumenta el número de magistrados a 21. Eso significa que por lógica pues había mucha carga de trabajo. Eran muchos los asuntos que llegaban a este tribunal y entonces fue necesario crear 2 salas más para conocer y resolver los asuntos. Para el año de 1967 se expide una nueva ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en la que se previeron los aspectos orgánicos del propio tribunal, incrementándose a 22 magistrados, uno más, integrando entonces 7 salas y un presidente, el cual no integraría ninguna de las salas, pero sería quien tendría el voto de calidad. A esta ley le sustituye una nueva ley que se expide con el mismo nombre en el año de 1978 y en la que se prevé la regionalización del tribunal, creándose las salas regionales y una sala superior, precisándose la competencia de ambas. La diferencia era fundamentalmente respecto a la cuantía del asunto, es decir, al monto en dinero que daba como origen el problema o la controversia. Asimismo, se prevé el recurso de revisión, con el que se otorga a la sala superior facultades para revisar las sentencias dictadas por las salas regionales. Es decir, lo que originalmente la Corte hacía, revisar lo que realizaba el Tribunal Fiscal, pues ahora sería la propia sala del Tribunal Fiscal quien haría este trabajo, de revisar lo que las salas regionales realizarían dentro de sus funciones. Entendemos como una sala regional, pues aquel tribunal que se encuentra dentro de un estado o dentro de una región del país. Porque hasta 1978 el tribunal, que se ubicaba en la Ciudad de México, pues atendía todos los asuntos del país y no importaba dónde naciera el problema, el conflicto, este era llevado hasta la Ciudad de México para ser resuelto. Ahora con la regionalización del tribunal, pues ya no se tenía que incurrir en este bromoso problema que implicaba ir hasta Ciudad de México, sino que ahora en los estados
se implementaron los tribunales fiscales administrativos y entonces solamente habría que ir a la capital del estado y no a la capital del país. Pero esto, como ya mencionamos, es hasta 1978. Para el año de 1983, cuando se expide un nuevo código fiscal, se conservan básicamente las normas procesales en los mismos términos, pero se incluyen algunas disposiciones relativas a un nuevo procedimiento, que en este caso es conocido como el procedimiento o recurso de queja, que pues venía a dar más certeza, más certidumbre al procedimiento y que le permitía al contribuyente pues también oponerse a cualquier resolución emitida por el propio tribunal. Para el año de 1988 se modifica nuestro Código Fiscal de la Federación y por consecuente la Ley Orgánica del propio tribunal, con el objeto de promover la simplificación administrativa y se suprime la competencia que hasta ese entonces otorgaba la ley para la Sala Superior. Y es así como ahora las salas regionales, a través del recurso de revisión, iban a poder nuevamente resolver las controversias o las resoluciones impugnadas. En otras palabras, la Sala Superior dejó de revisar lo que realizaban las salas regionales y ahora la Sala Superior pues solamente se iba a concretar en conocer los asuntos de mayor relevancia o de mayor cuantía. En los años siguientes aparecen diversas leyes que otorgan competencia a este tribunal. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, para conocer en juicio de las resoluciones recaídas respecto al recurso de revocación previsto en la materia, así como las resoluciones recaídas al recurso de revisión que contempla en la ley federal del propio juicio contencioso administrativo. Vemos cómo entonces la materia de comercio exterior pues comienza a estudiarse, pero de manera más específica, a resolverse de manera particular. Si bien el comercio exterior forma parte de la materia fiscal, pero también debemos saber y entender que pues su legislación y su aplicación es un tanto más compleja. Por esa razón se decidió que se estudiara y se aplicara de manera independiente, pero sin ser separada de la propia materia fiscal. Para el año de 1996 entra en vigor la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, conservando su nombre y su competencia, pero modificando la integración de la Sala Superior de 9 magistrados a 11, es decir, se suman 2 magistrados más. Así también como se reforma su operación a través del Pleno y secciones. Estas últimas reformas a esta ley son 2 y se integran cada uno con 5 magistrados. Tenemos entonces que ahora las salas ya no van a ser compuestas por 3 magistrados, sino ahora serán 5 magistrados. Y que el tribunal en pleno ya no estará integrado por 22 magistrados, sino únicamente estará integrada por 11. Así tenemos 2 salas de 5 magistrados cada una, 5 más 5, 10, y un magistrado presidente, 11. El magistrado presidente no integra ninguna de las salas, pero conserva su voto de calidad. A finales del año 2000, cuando el Congreso de la Unión aprueba las reformas en materia pues importantes, siendo de gran trascendencia para el tribunal, como son, en primer lugar, el cambio de nombre de la ley orgánica y el nombre de la institución. Es decir, ahora el tribunal va a cambiar y se le denominará Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reflejando con ello la competencia que a través de los casi 65 años de existencia se le ha ido asignando, es decir, la materia fiscal y la materia administrativa. Creo que con esto se viene a dar por terminada esa lucha, esa pugna de saber si realmente era un tribunal,
si realmente era solamente fiscal, si también podía resolver cuestiones administrativas, etc. Todo ese conflicto que durante más de 150 años que ya habíamos mencionado se había dado, pues se resuelve de manera muy sencilla, pero va a ser hasta el año 2000 con este nombre que se designa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación, que datan del año de 2000, como ya lo mencionamos, pues sientan las bases para lo que hoy en día es nuestro Tribunal de Justicia Administrativa, porque en la actualidad nuevamente se hizo un ajuste y se suprimió la palabra fiscal y ahora su nombre es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y es como ahora lo conocemos, es como ahora sesiona, continúa sesionando en pleno, 11 magistrados, 2 salas, 5 y 5 magistrados la integran cada una, y también las salas regionales que integran a este tribunal. Las salas regionales siguen jugando un papel importante, ya que son las que conocen, atienden y resuelven todos los problemas y los conflictos que se suscitan a lo largo de nuestro país, pero de manera interna en cada uno de los estados. Más adelante vamos a ver cómo, pues de manera más concreta, sesionan las salas y cómo es que se atienden y resuelven los asuntos. Vamos ahora, para continuar, a comentar muy brevemente lo que ha sido pues una serie de reformas que ha tenido sobre todo nuestra Constitución para darle legalidad y autonomía a los tribunales fiscales, pero sobre todo para darle seguridad a los contribuyentes y de manera general pues a todos los ciudadanos de nuestro país. Una de las reformas que más trascendentales hemos tenido en nuestro país en los últimos años es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Esta reforma constitucional viene a reformar diversos artículos de nuestra Carta Magna, a saber los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Toda esta reforma trae consigo una serie de modificaciones a nuestro sistema constitucional de gran riqueza y repercusión en la reivindicación y tutela de los derechos fundamentales de las personas. En esta reforma se van a pues destacar principios que van a regir nuestro sistema de justicia, el cual pues también tiene que ver con el sistema de justicia fiscal. De ahí que por eso la necesidad de tener que comentar brevemente esta reforma. Estos principios son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El párrafo tercero del artículo primero establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los principios que ya habíamos mencionado. Y como se advierte desde la Constitución, se obliga a que los principios rectores de los derechos humanos sean tomados en cuenta con esta protección. ¿En qué consisten estos principios? Bueno, el principio de universalidad de los derechos humanos implica que estos derechos se adscriben a todos los seres humanos y por tanto son exigibles por todos en cualquier contexto, ya sea político, jurídico, social, cultural, espacial, temporal y agreguemos fiscal en todas las esferas, en todas las materias. En otras palabras, esto quiere decir que los derechos humanos son inherentes a la condición humana
y reflejan el consenso de la comunidad internacional de acuerdo con los postulados establecidos en los tratados internacionales, suscritos por cada uno de los estados o de los países, en los que se reconocen los derechos subjetivos inalienables de todas las personas. El segundo principio, indivisibilidad. Este implica que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y le agregamos nosotros fiscales, son una unidad y por tanto deben entenderse de manera holística, es decir, como una sola estructura y nunca de forma aislada o separada. De esta manera, la concreción de los derechos se alcanza mediante la realización conjunta de todos ellos. Y bueno, este principio de indivisibilidad opera en dos sentidos. El primero refiere que no hay jerarquía entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y agregamos fiscales, ya que todos son igualmente necesarios para una vida digna. Y en segundo lugar, dispone que no se pueden desproteger y menoscabar algunos derechos para promover a otros. Es decir, todos nuestros derechos son importantes y son iguales. Todos son de igual valor. Interdependencia, tercer principio. La interdependencia expresa la necesaria vinculación entre todos los derechos humanos. Esto es, existen relaciones recíprocas entre ellos, de tal forma que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de ellos depende de la realización de los otros derechos. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a todos nuestros demás derechos. Y por último tenemos al cuarto principio, que es el de progresividad. La progresividad de los derechos humanos implica que estos deben concretar las exigencias de la dignidad en cada momento histórico, ya que las necesidades personales y colectivas no son estáticas, sino que aumentan según el progreso social, cultural, económico, industrial y nosotros agregamos fiscal. Por tanto, la progresividad involucra dos aspectos importantes, gradualidad y progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos es un proceso que supone metas a corto, mediano y largo plazo, mientras que el progreso indica que el disfrute de los derechos debe mejorar constantemente, lo que a su vez prohíbe la regresividad de los derechos. Ustedes recordarán que existe esa garantía constitucional de la irretroactividad en perjuicio, la cual no opera. Es decir, no se puede aplicar una ley anterior que ya no esté vigente de manera que cause perjuicio o agravio a una persona. Pero sí se puede aplicar si es que le favorece. Sí se puede aplicar alguna ley que ya no esté vigente siempre y cuando le favorezca. A eso se refiere este principio también. Viene a complementarse con lo que es la irretroactividad de la ley. Y finalmente tenemos un principio importantísimo que probablemente ya lo han escuchado, un principio que vino a revolucionar nuestro sistema jurídico, nuestro sistema normativo, y es el principio pro persona. El artículo primero, párrafo segundo constitucional dispone que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este precepto constitucional se deriva el principio de pro persona, es decir, que se le da las garantías en primer lugar a la persona. Y es que tiene por objeto brindar la mayor protección a la persona, garantizando el pleno goce de sus derechos humanos. Este principio es indispensable para la interpretación y aplicación de las normas, en especial en aquellos casos que por la oscuridad normativa existe posibilidad de restringir los derechos humanos. Y es aquí donde el empleo del principio cobra mayor importancia. De esta manera, la aplicación del principio pro persona por los operadores jurídicos, como son los juzgadores, las personas que imparten justicia,
como norma de interpretación de derechos humanos, se convierte en una garantía para su protección. En resumen, el principio pro persona pues no es otra cosa más que esa protección que la ley nos brinda a todos nosotros y que nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales, nuestras garantías constitucionales, previstas ahora no solamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en cualquiera de los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por México con cualquier país, pues también puede ser aplicado a nuestro favor. Cualquier norma, cualquier ley, cualquier protección hacia nosotros, hacia nuestros derechos y hacia nuestras garantías, que aún no están en nuestra Constitución, pero que sí están previstos en cualquier otro cuerpo normativo, que como ya mencioné, deriva de un acuerdo, tratado o convenio internacional, puede ser aplicado a nuestro favor. Y esto es importante porque en materia fiscal, pues debemos saber o recordar que México ha suscrito un sinnúmero de acuerdos, tratados y convenios internacionales con la mayoría de países. Y entonces en materia fiscal, pues claro que sí pueden ser aplicados. En materia fiscal, claro que sí pueden, nosotros podemos solicitar a la autoridad su aplicación, de tal suerte que nos puedan proteger. Por eso este principio pro persona que les mencionaba causó mucho revuelo, porque ahora no solamente serán nuestras propias leyes mexicanas, sino cualquier otra ley que exista en el mundo y que tenga que ver con nuestros derechos y garantías individuales. Y nuevamente insisto, sobre todo en materia fiscal, que es la materia que nos ocupa. Bueno, ya para ir concluyendo, tenemos que los derechos humanos de los contribuyentes pues también están consagrados en nuestra propia Constitución. Y hablar de derechos humanos de los contribuyentes es referirse a los principios materiales de justicia tributaria, los cuales, como bien recordarán, pues se encuentran previstos en el artículo 31, fracción cuarta de nuestro ordenamiento constitucional, y los cuales son legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público. Estos son los principios que nuestra Carta Magna enmarca y que tienen que ver principalmente con los contribuyentes. Veamos brevemente. Capacidad contributiva, o también llamado proporcionalidad tributaria. La capacidad contributiva es un principio material de justicia tributaria que en otras latitudes, en otras esferas, se corresponde con el principio de capacidad económica, entendido como una potencialidad real de pago por parte del contribuyente. Sin embargo, algún sector de la doctrina, los teóricos, consideran que la capacidad económica comprende múltiples aspectos de la vida social y no solo en materia fiscal. Y creo que todos estamos de acuerdo. De modo que al poseer un carácter más amplio que la contributiva, constituye el fundamento de esta. ¿Qué quieren decir nuestros amigos teóricos? Bueno, que la capacidad económica es una exteriorización general de potencialidad económica, mientras que la capacidad contributiva es la aptitud real de pago de contribuciones. Es decir, la capacidad económica es en dos sentidos. Uno, pues la riqueza que una persona tenga, la riqueza que una persona posea. Y dos, pues la aptitud que esta persona tenga para poder pagar, para poder cumplir con el pago de sus contribuciones. ¿A la ley qué le interesa? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Le interesa la cantidad de dinero que tenga el contribuyente? No, no le interesa eso. A la ley lo que le interesa es la capacidad contributiva, es decir, la capacidad de pago que tenga el contribuyente, pues para cumplir con sus obligaciones. Bien, segundo principio, igualdad tributaria, que en otras palabras se refiere a la equidad.
La igualdad representa uno de los principios vertebrados que sustentan la idea de Estado de Derecho y al mismo tiempo un derecho humano de las personas. Todos somos iguales ante la ley. En sentido general, se sancionan los artículos 1, 4 y 13 de nuestra Constitución. En materia tributaria, se encuentra fundamentado en el propio artículo que hemos mencionado, a saber el 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Y bueno, de acuerdo nuevamente a la doctrina y con la interpretación que nos hace la Corte, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, de modo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales, por lo que su contenido y alcance debe visualizarse siempre a la luz de la igualdad jurídica, es decir, todos somos iguales, tal como ya lo hemos mencionado. Y esto va ligado al tercer principio, igualdad en la ley. La igualdad en la ley tributaria entraña un derecho frente al legislador, quien está obligado a confeccionar, a diseñar una norma jurídica de forma tal que no haga distingos entre situaciones esencialmente idénticas, a menos que tales diferencias se encuentren plenamente justificadas por la misma norma. Es decir, si bien todos somos iguales ante la ley, pues en algún momento realmente no somos iguales, porque todos somos distintos. Todos como personas, como seres humanos, nos distinguimos de los demás. Y entonces pareciera que esos dos principios se contraponen, porque sí somos iguales ante la ley o no lo somos. Por eso igualdad ante la ley significa que la igualdad debe estar dada por la propia ley. No implica una igualdad meramente numérica o matemática, sino que permite establecer diferencias en aras de alcanzar una igualdad de hecho, porque la otra sería una igualdad de derecho, mas esta es una igualdad de hecho, por lo que la igualdad en la ley está plenamente justificada cuando atiene a fines de justicia social, de política económica o incluso extrafiscales. Tales diferencias se conocen como diferencias de trato. Sin embargo, cuando el establecimiento de clasificaciones y categorías no observa ninguna de estas excepciones, se conocen como discriminacionales, es decir, discriminan. Entonces, ¿será que nuestra ley en algún momento puede discriminar? Pues sí, triste y desafortunadamente sí puede darse esa situación, que puede haber una discriminación ante la ley. Y es probable que en algún momento hayas visto una imagen en donde 3 niños se asoman hacia un campo deportivo, viendo hacia el otro lado cómo están jugando fútbol algunos jóvenes. Y entonces tenemos que estos 3 niños tienen la misma estatura y están parados frente a una cerca que tiene la misma altura. Y entonces, para hablar de igualdad, pues se les pone un cajón del mismo tamaño cada uno. Y vemos que no logran, aún con ese cajón, no logran ver hacia el otro lado. ¿De qué se necesita? Pues un cajón más grande o bajar la cerca para que ellos puedan ver. Pues es lo que el legislador en ocasiones tiene que hacer. No basta con poner un cajón, sino hay que hacer otras cosas más. Poner más cajones, es decir, cambiar más artículos o bajar la cerca, cambiar toda la ley. Es decir, el legislador debe de ajustarse a las necesidades de los gobernados. Pero de todos, pues quizás de las mayorías. Pero aquí viene el problema, que si se ajusta a las necesidades de las mayorías y se deja fuera a quienes no forman parte de esas mayorías, pues entonces aquí caemos en situaciones de discriminación, porque aquellas personas que no forman parte de las mayorías quedan discriminadas. Y entonces vemos cómo realmente es algo complejo la aplicación de la ley, la igualdad ante la ley, porque es aquí donde el legislador debe crear leyes para casos concretos, para personas concretas, para situaciones concretas. Y entonces, pues en este
vasto mundo de leyes, en esta gran diversidad de leyes que tenemos, pues debemos de encontrar una solución para cada problema en general, pero también para cada problema en específico. A eso se refiere y a eso trata estos dos principios, el de equidad y el de igualdad ante la ley. Así entonces, la igualdad ante la ley tributaria implica que todos los operadores jurídicos pues apliquen la norma tributaria en forma igualitaria para todos los que se ubiquen en la misma situación de hecho, impidiendo establecer diferencias en razón de circunstancias que no estén expresamente previstas en la norma. En palabras más comunes, la igualdad entre dos contribuyentes que se encuentran en situación de semejanza relativa solo se consigue si la situación de uno respecto del otro no se altera tras el pago de sus impuestos correspondientes. Y entonces también aquí recordarás que muchas veces la justicia pues no es justa. Pareciera algo increíble, pero es cierto. Muchas veces la propia injusticia termina siendo injusta. Y pues aquí es donde ya el legislador no puede hacer nada. Aquí es donde serán los juzgadores, las personas que aplican la ley, el Poder Judicial, quien debe de ser justo, incluso por encima de la propia justicia. Bien, el principio de reserva de ley. De acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, que es el artículo que hemos estado mencionando y que es el artículo base del sistema tributario en México, es obligación de todos los mexicanos contribuir para el gasto público de manera proporcional y equitativa. Esto significa que son las leyes las que disponen la forma en que cada persona debe contribuir al gasto público, por lo que el principio de reserva de ley tributaria está dirigido ¿a quién? Al legislador. Este principio implica que sea la propia ley la que establezca las contribuciones que sean necesarias para cubrir el gasto público, defendiendo los elementos y supuestos de las obligaciones tributarias, hecho imponible, sujetos pasivos, el objeto, la cantidad, la base, el cálculo y todo lo que pues cada una de las contribuciones determina su propia ley. Entonces este principio nos queda claro que recae en el legislador al crear la ley, al crear la propia norma que le da vida a las contribuciones. El siguiente principio es el destino al gasto público. Bueno, aquí este principio recae en el Poder Ejecutivo, quien primero elabora el proyecto de la ley de ingresos. Ahí se va a determinar cuánto va a ser el gasto público, cuánto va a ser todo el dinero que se va a recabar a través de las diversas contribuciones. Posteriormente se elabora la ley de egresos. Ahí se va a determinar la distribución de todo el gasto público para todo el año, para todo el ejercicio fiscal. Y será entonces el propio Ejecutivo quien determine cuál será el destino de este dinero, cómo se va a gastar, quién lo va a gastar, cuándo lo va a gastar, cómo lo va a gastar, etc. Todo esto es una facultad propia del Ejecutivo, ya sea Ejecutivo Federal a nivel país, Ejecutivo Estatal a nivel Estado o Ejecutivo Municipal a nivel municipio. Y bueno, finalmente tenemos otro principio también de suma importancia, y que son los derechos reconocidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En algún momento ya los hemos comentado, sobre todo cuando vimos la Carta de Derechos del Contribuyente o del visitado, que se le hace entrega al visitado cuando se lleva a cabo una visita domiciliaria. Bueno, esta ley se publica el 23 de junio de 2005. Y esta ley es muy importante, aunque a veces pues se desconoce de su existencia, no sabemos realmente que existe una ley propia y exclusiva para
reconocer los derechos y las garantías que tienen los contribuyentes. Pero pues nosotros ahora lo estamos comentando, y es que los derechos contenidos en esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente también pueden denominarse derechos espejo, puesto que ayudan a hacerse efectivos los derechos de proporcionalidad, equidad, legalidad, destino al gasto público, que son los principios que hemos acabado de comentar. Pero ¿cuáles son estos derechos? Pues nuevamente los recordamos brevemente. Derecho a ser informado y asistido. El contribuyente tiene derecho en todo momento a que se le informe, a que se le dé toda la información que solicite, recordando también el principio de que toda solicitud debe de estar fundada y motivada para que la autoridad pues nos pueda responder. También de que se nos asesore. La ley es clara y si no, el contribuyente no tiene para un abogado o para un contador que pueda pagar, pues entonces el Estado, la Federación, le va a proporcionar una defensa de manera gratuita, un abogado o un contador que sin la necesidad de tener que pagarle, lo va a tener que defender. Recordemos que ese es el trabajo propio y exclusivo de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Derecho a ser escuchado. Pues sí, el contribuyente tiene ese derecho inalienable a ser oído, a ser escuchado, y sobre todo cuando es en su defensa. Tiene derecho a formular alegatos, a estar presente en las audiencias, en las visitas domiciliarias sobre todo, a ofrecer pruebas, a presentar cualquier documento que le ayude a su defensa. Es un principio que no puede renunciar, ni la autoridad lo puede pasar por alto. El derecho de petición, pues ya lo habíamos comentado, derecho a ser escuchado, derecho a que sean contestadas todas sus preguntas, sus dudas, es un derecho muy importante. Si yo quiero saber alguna información, pues la puedo preguntar, y entonces la autoridad fiscal, sea el SAT, el IMSS, el ISSSTE, ISSSTE, Infonavit, la aduana, quien sea, pues tiene la obligación de contestarme. Y si no lo hace, pues será acreedora a una multa, a una sanción, porque es su obligación contestarme. Derecho a la confidencialidad y protección de datos. Este derecho también es sumamente importante. Significa que el contribuyente tiene derecho a que las autoridades tributarias resguarden con carácter reservada toda la información, sus datos, informes, antecedentes y todo lo que tenga que ver con los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, los cuales solo podrán ser utilizados en los casos y situaciones previstas por la ley. Tenemos una ley muy importante que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahí están todos nuestros datos, pero como hemos dicho, es un derecho, es un principio que deben de ser resguardados, que deben de ser guardados, que deben tener el carácter de la confidencialidad y por lo tanto una protección legal. Salvo que se trate de un procedimiento judicial, pues entonces será la propia autoridad judicial quien sí puede a través de un requerimiento, pues obligar a la autoridad fiscal a que le revele cierta información. Por ejemplo, en materia de lavado de dinero, pues obviamente que, como ya vimos, la unidad de inteligencia financiera, que pertenece que es una autoridad independiente del SAT, pero dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ella sí puede solicitar información a un banco, a una empresa, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cualquier institución de crédito o bancaria sobre algún contribuyente en particular. Puede solicitar sus estados de cuenta, sus movimientos, cuál es el dinero que al momento se tiene guardado en las cuentas bancarias. Toda la información la puede solicitar, pero lo debe de hacer a través del Ministerio Público. El Ministerio Público debe hacer la solicitud al juez
para que sea el juez quien haga el requerimiento. Y solo así se puede pasar por encima de este derecho, de la confidencialidad y protección de datos, solo a través de una orden o de un mandato judicial, como ya lo habíamos visto anteriormente también. Derecho a no pagar más contribuciones de lo debido, pues sí, solamente se va a pagar la contribución a la que se tenga obligación de pagar, y no se podrá pagar más allá de lo debido, sino únicamente lo que la ley pues ya sea que nos señale o nos obligue. Derecho de acceso a la justicia fiscal, pues aquí entra nuestra materia. Todos los contribuyentes tienen ese derecho. Recordarás que el contribuyente no puede renunciar a su derecho de interponer cualquiera de los medios de defensa fiscal a los que tiene derecho, ya que es una garantía, es un derecho que tiene. Y por lo tanto, en cualquier momento que así lo considere necesario, pues podrá recurrir a algún medio de defensa fiscal. Derecho a la presunción de buena fe, pues todavía el contribuyente sigue gozando de buena fe, y entonces cuando hace sus declaraciones, pues la autoridad debe de darlas por ciertas, por fidedignas, y salvo que haya alguna duda fundamentada, pues la autoridad no podrá dudar de lo que el contribuyente asevera o manifiesta en sus declaraciones. Derecho a una administración ágil y eficiente. Bueno, pues vamos a ver que el sistema de justicia administrativa y sobre todo de lo referente a los medios de defensa fiscal, pues el sistema de justicia no es muy ágil y tampoco es muy eficiente como tal. Pero permítame decirles que en México, dentro de nuestro sistema de justicia, el primer juicio en línea que se implementó en nuestro país fue precisamente en la materia fiscal. En 2011 y posteriormente en 2014 se hizo obligatorio. Ahora con la pandemia, pues los juzgados se vieron obligados también a cerrar, no hubo avance en la administración de justicia, y pues podíamos ver o escuchar cómo muchos abogados se quejaban, que cómo era posible que los juzgados estuvieran cerrados, que dónde quedaba ese principio de que la justicia debe ser pronta y expedita, que eso no era posible, que por qué no se implementaban medios digitales también en la administración de justicia, y muchas quejas que se escuchaban. Bueno, lo cierto es que sí ya hay un sistema de justicia en línea, y que como lo he dicho, desde 2011 se implementó y en 2014 se hizo ya obligatorio. Y también debo reconocer que pues, los abogados estamos muy atrasados en este sistema, en todo lo que tiene que ver con los medios digitales, porque el sistema de justicia en línea pues realmente no tuvo el impacto, el efecto que se esperaba. Fueron muy pocos los asuntos que se promovían, porque la mayoría de abogados pues optaba por el sistema tradicional, el sistema que siempre se ha llevado a cabo, y pocos le hicieron caso al sistema de justicia en línea. Y es que representaba pues actualizarse en cuanto a los medios digitales, en cuanto al uso de la tecnología y las plataformas digitales. Y los abogados pues no somos muy dados a ello, hay que reconocerlo. Y por eso ahora que comento que pues, los abogados pusieron el grito en el cielo, exigiendo una solución o una alternativa al problema de la pandemia en cuanto a la administración de justicia, pues algunos se enteraron que ya había un juicio en línea, algunos se enteraron que pues en México esto no es nuevo, sino que ya existe. Y bueno, pues aquí empezaron los problemas, ¿no? Porque pues hay que tramitar la firma digital, hay que darse de alta en los tribunales, hay que realizar todos los trámites en línea. ¿Y qué crees? Pues los abogados no estaban preparados para esto. Y entonces, pues realmente el sistema de justicia en línea, que es muy bueno, es muy eficiente y que ya se aplica en materia
fiscal y que ahora se comenzó a aplicar en todo el sistema de justicia, dentro del Poder Judicial, pues apenas va caminando poco a poco. Debido a la necesidad que hoy tenemos, pues ya se está comenzando a implementar, pero como he dicho, los abogados pues no estamos preparados para este sistema de justicia, que siendo un derecho de los contribuyentes, está vigente por ser un derecho a una administración ágil y eficiente. Si bien en el sistema tradicional este derecho no es posible, ahora, después de haber comentado lo anterior, puedo decir que en materia fiscal el derecho a la administración ágil y eficiente sí es una realidad, porque un juicio en línea se puede concluir hasta en 30 días, de manera muy rápida, sin costo alguno. Desde la comodidad de tu casa puedes llevar todo el juicio, presentar todas tus pruebas y sobre todo es muy eficiente. Por lo tanto, este principio, pues ahora, insisto, dicho lo anterior y reconociendo lo que tenemos en nuestro país, pues sí se cumple. Y bien, hasta aquí llegamos a nuestra plática del día de hoy, haciendo un pequeño bosquejo, un pequeño recuento de lo que ha sido la historia, los antecedentes históricos del sistema de justicia administrativa y fiscal, de lo que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de lo que son los principios fundamentales enmarcados en nuestra Constitución a través de los derechos humanos y las garantías individuales, también garantías constitucionales enmarcadas en nuestra Constitución y que hoy más que nunca pues deben de darnos certeza a cualquier procedimiento que podamos o que tengamos que realizar dentro de el sistema de justicia y en este caso dentro de la materia fiscal. Hasta aquí llega nuestra plática y continuaremos avanzando en las próximas pláticas y en las próximas sesiones. Pásenla bien.